Hoy vamos a seguir con este tema que nos tiene ocupado en este mes y el mes que viene, que son hombres y mujeres de la Biblia, lógicamente, pero de carne y hueso. Y hemos querido darle un enfoque muy particular a estos hombres tan trascendentes en la historia y que hasta el día de hoy hablamos de ellos porque están registrados sus nombres y su historia en la Biblia, pero que eran de carne y hueso. Y en ese sentido de la falibilidad y de poder sentirnos identificados con alguno de ellos o con cada uno de ellos en algunos aspectos, poder también aprender de sus virtudes y aprender de sus errores para poder crecer espiritualmente. Y hoy nos toca Sara, una mujer, como dijo muy bien Esteban, la esposa de Abraham. El domingo pasado estuvimos estudiando sobre Abraham y hablamos de un aspecto de Abraham, de su fe. Y hoy vamos a hablar de su esposa. Habíamos dicho que había una promesa que Dios había hecho a Abraham, que saliera de su tierra, de su parentela, a un lugar nuevo que él le iba a mostrar, una tierra prometida, y que también dentro de esa bendición iba a ser bendito él, bendita su posteridad. Dice que su descendencia iba a ser como la arena de la playa y como las estrellas del cielo, incontables. Ahora, toda esa bendición para él y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, dependía de una promesa, de Isaac, del hijo de la promesa, ese hijo que Dios daría a través de Sara, que había prometido a Abraham y Sara este matrimonio, y que de su descendencia vendría nada más ni nada menos que el Salvador de la humanidad, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hoy vamos a hablar de Sara y qué aspecto vamos a hablar de Sara? Pero antes de que les diga de qué voy a hablar de Sara, quiero que hablemos un poco del pensamiento, de nuestra forma de pensar. Es tan importante cómo pensamos que nos dice la psicología y esta estructura de cómo nosotros nos manejamos, reaccionamos y actuamos, que aquello que pensamos gobierna nuestro corazón y se refleja en nuestras acciones. Si yo pienso bien, voy a actuar bien, voy a tomar buenas decisiones. Si yo pienso mal, voy a tomar malas decisiones. Como siempre digo, y ustedes ya me conocen esta frase, somos el producto de nuestras decisiones. Nosotros hemos tomado decisiones en nuestra vida, buenas y malas. Hemos pagado las consecuencias por las malas y hemos sido bendecidos con las buenas. Pero todo depende en la forma que nosotros pensamos y llevamos a la práctica esos pensamientos. Y esto le pasó a Sara. Ella pensó mal. Y su pensamiento, su mal pensamiento, trajo consecuencias que llegan hasta nuestros días. Su forma errada de pensar le trajo problemas a su marido, le complicó la vida a Agar, su sierva, al hijo de su sierva y aún a su descendencia. Tanto es así que hoy el conflicto que tenemos en Medio Oriente y que llega hasta nuestros días y que David lo tiene tan claro porque colaboramos y somos parte de la evangelización en el mundo musulmán, y este encono de árabes y judíos e israelitas se generó en una mujer y en las malas decisiones de una mujer, de Sara. Porque Sara pensó mal. ¿Saben qué pensó Sara? Que a Dios hay que ayudarlo. Y muchas veces nosotros pensamos mal. Pensamos que a Dios hay que ayudarlo. Por eso es tan importante que nosotros pensemos bien. ¿Y cómo hacemos para pensar bien? La forma de pensar bien es alinear mis pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es consultar a Dios. Es estar en esa conexión íntima con Dios para que Él gobierne mi mente. Pablo nos dice allí en Corintios que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos, esclavos a la mente de Cristo. ¿Qué significa esto? Que lo que yo pienso, de lo que me parece, de la actitud que voy a tomar, de la carrera que voy a seguir, del trabajo que voy a
que me ofrecen o que quiero cambiar, o el ministerio que voy a tomar, o lo que yo fuera a hacer en mi vida, debe ser ese pensamiento y esas ideas personales que puedo tener, ser llevadas esclavas a Cristo, llevar a la persona, llevarlas delante de la persona del Señor, y decirle: Señor, esto que pienso, esto que deseo, ¿es lo que vos querés para mi vida? ¿Esto es lo que vos deseás para mí? Porque si no, nos vamos a equivocar. Porque nuestros pensamientos, dice la palabra de Dios, no son los pensamientos de Dios. Yo los lamento, pero es así. A veces nosotros pensamos que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios y nos equivocamos. Es más, nos dice el profeta que están lejos nuestros pensamientos de los pensamientos del Señor, como el cielo de la tierra. Hay una gran diferencia entre la voluntad de Dios para mi vida y sus pensamientos y lo que yo pueda pensar para mí. Por eso Sara pensó mal. Sara se equivocó. Y en esa equivocación de Sara, más allá de todas las virtudes que pudo haber tenido, espero nos sintamos un poco identificados. Ahora sí vamos a ir a esta actitud de Sara, que pensó mal y que pensó que a Dios había que ayudarlo y por qué ella pensó así. Vamos a ir al capítulo 16 del libro de Génesis. Apaguemos los celulares. Y si no los apagamos, bajemos el ringtone. Y vamos a leer todo el capítulo 16. Dice así, Génesis capítulo 16. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Verso 2, capítulo 16 de Génesis. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendrás o tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Te ruego, pues, dice el verso 2, que te llegues a mi sierva, Agar, a la sierva egipcia. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Esto que nos parezca quizás a nosotros tan difícil de entender, era culturalmente aceptable en aquella época. Una esclava podía tener hijos con su amo, y dárselo como si fuera de su esposa, de la esposa de su amo. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, o sea, si a 10 años que ya habían salido allí de Ur de los Caldeos y de Aram, la dio por mujer a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, Sara. Entonces Sara le dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, embarazada, me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sara: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, esta sierva, Sara se sentía afligida por esta sierva, y empezó a hostigar y a afligir a Agar. Dice que la decisión que toma Agar es huir de la presencia de Sara, para que no la aflija más. Y dice el verso 7, que el ángel de Jehová la encuentra junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino a Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sara: ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sara, mi señora. Y el ángel de Jehová dice que le dice a Agar: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, que significa Dios oye. Esa es la traducción del nombre Ismael. Porque Jehová ha oído
de tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos. De él salió la nación árabe, los árabes. Y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de el nombre de Jehová, que hablaba con ella: tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, ese pozo donde ella había allí estado descansando. He aquí está entre Cades y Bereb de este pozo. Y dice el verso 15, y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael, Dios oye. Y era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Bueno, pueden después seguir leyendo la historia, pero quisiera que nos detengamos en algunos aspectos importantes. Hacía 10 años que había salido Abraham, ¿se acuerdan? Con 75 años, ya acá tenía 85 y fue papá a los 86. Así que tengamos cuidado cuando le pidamos algo a Dios, no vaya a ser cosa que nos llevemos una sorpresa, porque nada es imposible para Dios. Y vemos que tenía acá ya 86 años. Y Sara cerca de 90. Ahora, vemos que en este transcurso de estos 10 años, Sara perdió muchas cosas. Por lo menos algunas cosas perdió que quisiera que en este día nos detengamos. En primer lugar, perdió la fe y la esperanza en la promesa de Dios. Dios le había prometido un hijo. Era grande, ya había cesado de menstruar, ya era imposible humanamente que fuera madre. Entonces ella pensó quizás, bueno, vamos a darle una manito a Dios. Y pensó la alternativa de Agar y dijo, bueno, ya que yo no puedo, quizás a través de Agar sí pueda ser madre y pueda cumplir la promesa. Y no es lo que Dios le había dicho. Por tanto, lo primero que perdió Sara es la fe y la esperanza en los propósitos de Dios. Lo primero que pierde Sara es la fe y la esperanza en los propósitos de Dios. Dice en el otro capítulo, Génesis 17, en el verso 16 y 17, dice que Dios le dice a Sara, podemos leer el 15, dijo también Dios a Abraham, a Sara, tu mujer, Sarai, no la llamarás más Sarai, sino que será llamada Sara. Sara significa princesa. Dice, no la vas a llamar más Sarai, llámala a partir de ahora Sara, ese será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella, un hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años, casi de 100 años, ha de nacerle un hijo? Y Sara ya de 90 de concebir. Y Abraham dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Había una bendición que Dios había hecho, clarita como el agua. Sara iba a concebir un hijo. Ahora, visto desde un punto de vista humano, era imposible. Y le hace el planteo a Abraham, pero ¿cómo? Yo ya tengo casi 90, Sara tiene casi 90 años, yo soy una persona también cerca de esa edad. ¿Cómo vamos a poder concebir? ¿Cómo vamos a poder tener un hijo? Y a veces nosotros nos pasa así. Perdemos la fe y la esperanza en los planes y los propósitos de Dios. El propósito para Sara era absolutamente claro. Habían pasado 10 años, quizás la frustración, la falta de esperanza, estaba desanimada. Quizás pensó que Dios se había olvidado de ella. Quizás pensó que Dios se había olvidado de la promesa. Y ella sufría en su corazón por no poder ser madre. Y vuelvo al pensamiento anterior. Si nosotros no descubrimos los planes y propósitos para nuestra vida y caminamos en ello, de eso depende el éxito o el fracaso de nuestras vidas. Por eso tan importante como pienso,
Porque si pienso y mi pensamiento está alineado con la voluntad de Dios y con sus propósitos particulares para mi vida, voy a tener éxito en la vida. Hay planes, hay conocer la voluntad de Dios para la vida. Hay cosas que la palabra de Dios nos dice que están claras, que es una voluntad general para todos sus hijos. Pero más allá de la voluntad que Dios tiene para todos sus hijos, aquello que Dios piensa y quiere que hagamos todos, hay un propósito particular para tu vida y para mi vida. Dios tiene un propósito particular para cada uno. Aún antes de que naciera Isaac, Dios ya tenía un propósito para su vida. Que su descendencia fuera bendecida y que de su descendencia viniera el Salvador. Ahora, antes de que tu papá y tu mamá te concibieran y vos nacieras, Dios ya tenía un plan y un propósito para vos. Dice que en el interior de tu madre el Señor ya iba tejiendo tu vida, iba formándola y formándola con un propósito. Ahora, es tan importante conocer el propósito de Dios para mi vida, porque es darle sentido a mi vida, es saber para qué vivo, para qué estamos aquí en la tierra. Si vos no sabés para qué vivís, estás desperdiciando tu vida. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? ¿Cómo puedo saber cuál es el propósito no general, sino específico de Dios para mi vida? Teniendo una comunión íntima con Dios y con su palabra, consultando con Él, hablando con Él, llevando mis pensamientos cautivos a Cristo. Hacer de la experiencia de la comunión con Dios y de la intimidad con Dios algo cotidiano, algo constante. Antes de tomar cada decisión, antes de dar cada paso, consultar con Él. Nunca pensemos que Dios se olvida de nosotros. Nunca pensemos que Dios se olvida sus propósitos para nosotros. Pero a veces nosotros, por querer ayudar a Dios, por pensar que se olvidó, o por buscar soluciones humanas, como buscó una solución que no era mala, era culturalmente aceptable. Hoy no sería así, pero en ese momento era culturalmente aceptable. Ahora, lo aceptado por la sociedad y por la cultura no quiere decir necesariamente que, aunque no sea malo, sea la voluntad de Dios. Es más, el Evangelio es contracultural. Los propósitos de Dios son contraculturales, porque te pide hacer cosas imposibles a veces. Por eso, nunca debemos de pensar que Dios se olvida de lo que te promete. Ahora, hablamos justamente el domingo pasado de Abraham y de la característica de su fe. ¿Y se acuerdan que habíamos dicho que el justo vive por fe? El cumplir los propósitos de Dios para tu vida es caminar en fe. Es caminar confiando en la palabra de Dios. Por eso, cuando yo pierdo el propósito que Dios tiene para mi vida, estoy desperdiciando mi vida. Quiero, para terminar este punto, que vos te plantees. Tu vida, tus proyectos, la proyección de tus deseos, de tus anhelos, ¿está alineado con la voluntad de Dios? ¿Vos consultaste a Dios? ¿Consultás a Dios para cada paso que das? ¿O hacés lo que a vos te parece mejor? Si vos hacés lo que a vos te parece mejor, es muy factible que cometas el error de Sara. Pensó mal, se equivocó y trajo consecuencias por generaciones, que hoy todavía las sufrimos. En segundo lugar, no solo perdió la fe y la esperanza en los propósitos de Dios, sino en algo, yo diría, casi igual o peor, en la palabra y las promesas de Dios. No solo esta mujer perdió en estos 10 años la fe y la esperanza en los propósitos de Dios, sino que también perdió la fe y la esperanza en la palabra y las promesas de Dios. Jeremías 29:11 nos dice que Dios tiene planes y propósitos de paz y de bendición para cada uno de nosotros. Y hay un salmo que seguramente lo saben de memoria, el Salmo 37, verso 3 y 5, que es un hermoso salmo y tiene una hermosa promesa para cada uno de nosotros. Salmo 37, 3 y 5, si no lo conocés, marcalo en tu Biblia. Dice el verso 4, 37, 4.
Desde el 3 vamos a leer, del 3 al 5. Confía en Jehová, haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice el verso 4? Él ¿Y te él qué dice? concederá las peticiones de tu corazón. Te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5 lo leemos todos juntos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Y él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando desconfiamos de la palabra y de las promesas de Dios, empezamos a desconfiar de sus principios. Y los principios bíblicos son aquello que debe estructurar nuestra vida. La estructura, el esqueleto sobre el cual tenemos que construir nuestra vida espiritual son los principios de la palabra de Dios. Como siempre digo, y le gustó esta frase a David, los principios y las ordenanzas de Dios no son un chaleco de fuerza, sino que son un cinturón de seguridad, porque aunque a veces nos moleste un poco, es lo que protege nuestra vida. Díganmelo a mí, ¿se acuerdan cuando volqué con el auto? Volcamos, que va Ezequiel, Bárbara, la nena, Lili, y quedamos colgados de los cinturones de seguridad, con el auto con las ruedas para arriba. Dije, para algo sirvieron los cinturones de seguridad. No me di la cabeza contra el techo. Y dimos unas cuantas vueltas. Así que bueno, piensen así en lo que Dios nos pide. Dios nos da principios y valores que no tienen que convertirse en un chaleco de fuerza, que no nos tiene que molestar y decir estoy atado y no puedo, no tengo la libertad de movernos, sino al contrario, son para que tengamos la libertad de actuar dentro de un marco de seguridad. Cuando Dios te marca los límites, es porque estás seguro dentro de los límites que Dios te marca. Cuando querés traspasar los límites, pecás, te equivocás, tomas malas decisiones. Esta mujer había perdido la fe y la esperanza en los principios y en la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque esta pérdida de principios y en la palabra de Dios la llevó a pensar mal. Agar, sin lugar a dudas, fue una buena mujer, una pobre esclava, pero fue también afectada por las consecuencias del mal pensamiento de Sara, por la pérdida de sus principios y de sus valores. Si nosotros leemos Génesis 16, verso 2, que ya lo leímos, pero quizás yo lo remarqué y quizás vos no te diste cuenta, hay una palabra, hay un adverbio que yo quisiera que nos lo llevemos hoy en nuestra mente. Ligado a este punto justamente de la fe y la esperanza en la palabra y las promesas de Dios. Dice Génesis 16, 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. ¿Cuál es la palabra, el adverbio que quiero que subrayes? Quizás. Quizás. Quizás, parece la canción, ¿no? Quizás, quizás, quizás. Dios tenía planeado hacer con Sarai que se transforme en Sara, en una princesa de Dios. Dios quería bendecirla con un hijo. Ella dudó, su fe y su esperanza empezó a tambalear. Desconfió en los propósitos de Dios, en la palabra de Dios. Y en este punto dice, quizás, tal vez, dice la Nueva Versión Internacional, esta sea la salida, esta sea la situación. Este adverbio nos habla de una posibilidad que no es segura. Ahora, la voluntad de Dios siempre es segura, es perfecta y nunca te vas a equivocar si seguís la voluntad de Dios. Ahora, esta palabrita quizás es una palabra que muy comúnmente repetimos. Quizás
como todavía Dios no me da un novio o una novia, quizás ese muchacho y esa chica, que es tan bueno que a veces es mejor que muchos de los creyentes de la iglesia, quizás se convierta, quizás podamos entablar una relación, quizás Dios pueda cambiar su corazón. Estás haciendo algo que Dios no quiere. Aún dentro del pueblo de Dios, Dios nos dice que la pareja que yo debo de encontrar y buscar es aquella que en primer lugar ame a Dios más que a mí. Y en segundo lugar, estar seguro que sea la voluntad de Dios para mi vida. Vuelvo a lo mismo, esto se logra con consejo, con tiempo en la palabra de Dios, de oración, es sentir la guía del Señor. Cantábamos sendas, Dios hará. Si nosotros oramos y empezamos a caminar con fe, Dios va abriendo los caminos, va cerrando puertas y abriendo puertas, dándonos circunstancias y guiándonos a través del camino, a cada uno en particular. Pero quizás, y ese quizás yo he visto que ha sido el fracaso de muchos matrimonios, quizás sea bueno separarme, quizás sea bueno tomarme un tiempo con mi pareja. Ese quizás tomarme un tiempo, lo que vos no resolvés con tu esposo, con tu esposa en pareja y delante de Dios no se va a resolver tomándote un tiempo. Las cosas se resuelven juntos. Quizás este trabajo sea lo mejor para mí, quizás esta carrera, quizás este ministerio, quizás más adelante tenga tiempo de poder servir al Señor. Quizás. El quizás no está alineado con la voluntad de Dios. El tal vez no está alineado con la voluntad de Dios. El quizás llevó a Sara a cometer un pecado y a las consecuencias tan terribles para ella, para su esposo, para su sierva, para la hija de su sierva y aún para ella misma. Y para la posteridad hasta nuestros días. Pensemos muy bien antes de decir quizás. Pensemos que este adverbio que presenta una posibilidad incierta de lo que pueda pasar, no es la voluntad de Dios. Y Dios tiene que reparar el problema. Y tiene que ir a buscar a esa pobre mujer encinta, embarazada, que Sara la echa al medio del desierto para que muera en el desierto. Y Dios tiene que acercarse y bendecirla. No voy a entrar en el tema de Agar porque en los domingos posteriores va a haber un hermano que va a hablar específicamente de Agar, por eso no quiero espolearlo. Pero Agar fue el producto del quizás, y así fueron las consecuencias. Y por último, no solo perdió la fe y la esperanza en los propósitos, en los planes de Dios para su vida, no solo perdió la fe y la esperanza en la palabra y en las promesas de Dios, sino que también perdió la fe y la esperanza en el poder de Dios. Y esto es terrible, esto es terrible. Acompáñenme en Génesis 18, verso 13 y 14. 18, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que dará a luz siendo vieja? Y dice el verso 14, le dice Dios a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La Nueva Versión Internacional me gusta más, dice: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y así fue, así fue. Pero quisiera que remarquemos este concepto. ¿Hay algo imposible para Dios? 10 años de una promesa. 10 años le llevaron a la desesperanza, a la frustración, a perder la paciencia, a que su fe y esperanza en los principios, en la palabra, en las promesas, en los propósitos de Dios, fueran terreno de duda para ella. Pero lo peor, que se olvidó
de ese Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Y yo quisiera terminar en este día con una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es aquello que venís por ahí orando años, años y años y ves que la respuesta no llega? ¿Pensás que Dios se olvidó de vos? ¿Pensó que Dios no quiere para vos un buen trabajo, una buena pareja, un buen hogar, un buen matrimonio? Son cosas que están dentro de la voluntad de Dios. ¿Pensás que Dios no te escucha cada vez que le vas una oración a Él? Quizás eso te lleve a caer en el error que cayó Sara. A Dios no hay que ayudarlo. Dios es soberano. Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y tenemos que aferrarnos a eso. Nuestra fe y nuestra esperanza tiene que estar centrada en que Dios quiere que tengamos una vida abundante, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, que tiene propósitos maravillosos más allá de lo que nosotros podamos pensar para nosotros. Tiene lo mejor en todo sentido, pero se requiere fe. Se requiere confianza, se requiere paciencia y pensar que nada es imposible para Dios. Estoy orando por una casa, estoy orando por un trabajo, estoy orando por mi situación económica, por problemas que enfrento con mi pareja, por mi familia, por mis hijos. Dios contesta. Y a veces te contesta cuando vos no lo ves. Yo siempre digo que mi mamá oraba por cosas que no vio. Mi mamá oraba por cosas que no vio. Desde que estábamos en el vientre de ella, oraba por nosotros. Soñaba y oraba para que el Señor nos pudiera, a mi hermano o a mí, hacer siervos de Dios. Oraba por los hijos que ella todavía no sabía que yo iba a tener. Y oraba aún por los hijos de mis hijos. Ella no lo vio, pero sus oraciones han quedado en la presencia de Dios. Y el Señor contesta. Cuando orás por un hijo, cuando orás por algo, el Señor contesta. Quizás vos no lo veas. Muchas veces no lo vemos. Y vuelvo a lo que dije hace un tiempo atrás, cuando hablé de, ya no me acuerdo ni de qué, pero que cité a los fundadores de esta iglesia. Hombres y mujeres que oraron, lloraron, se arrodillaron para orar por este lugar, oraron por la semilla que se sembró en este lugar y por las generaciones que vendrían. Ellos no te conocían ni me conocían. Ellos no vieron el alcance y la manifestación de su oración, pero fueron oraciones que Dios escuchó. Y Dios la bendijo y la iglesia creció, se multiplicó, se extendió, surgieron nuevos testimonios, nuevas iglesias, se extendió por el mundo. ¿Lo vieron? No. Pero Dios no se olvida. Dios escucha nuestras oraciones y Dios escuchó sus oraciones y podemos descansar en eso. Por eso yo te invito en este día que confíes en Dios. Que no pienses que por tus medios podés llegar a lograr lo que Dios te ha prometido. Él tiene su forma, sus medios y va a hacer lo mejor. No pienses erradamente que a Dios hay que ayudarlo. Dios no necesita nuestra ayuda. Hay parte que tenemos que poner de nosotros y la parte nuestra es creer, tener fe y dar los pasos de fe en la medida que Él nos va indicando. Y Él va a hacer que las sendas se abran y veamos sendas donde nos parezca que no hay. Y recordá lo que dice el capítulo 18 y esa lección de fe que le dio a Abraham y a Sara. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Por qué limitamos el poder de Dios? ¿Por qué pensamos que lo que oramos o lo que esperamos puede ser imposible para Dios? Pongamos todo en la presencia de Dios. Dios tiene un poder que nosotros no llegamos ni a medir, ni entra en nuestra mente. Pero es un poder que está a tu disposición y a mi disposición. Tan solo tenemos que creer. Vamos a orar
Y yo quisiera que en este momento, antes de que yo termine con una oración, pienses qué es aquello que estás pidiendo hace tiempo, qué es aquello que te aflige, qué es aquello que en este momento te quita el sueño. Que lo pongas con fe en la presencia de Dios. Si estás orando por una pareja, si estás orando por un trabajo, si estás orando por tu situación económica, familiar, por tu esposo, tu esposa, tus hijos, no sé, que lo pongas en este momento en la presencia de Dios. Vamos a orar cada uno en su lugar.